En este ejercicio número 4 vamos a analizar un supuesto complejo, bueno, el más largo, de un cliente que tiene contratadas varias pólizas de seguros personales y algún producto de financiero, veremos, y nos importa ver el tratamiento fiscal de las prestaciones que va a cobrar de esas pólizas, de esos seguros o de ese producto de financiero, viendo realmente si se va a tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas o bien si se va a tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo importante aquí a la hora de calificar una prestación y si tributa por impuesto sobre la renta o tributa por el impuesto sobre sucesiones y donaciones es ver si la persona que cobra esa prestación, el beneficiario, es la misma persona quien ha pagado las primas, en principio el tomador o el contratante. Si es la misma persona, vamos a tributar por el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Ya veremos en qué concepto, depende del producto, y si es una diferente persona, si el beneficiario no coincide con el tomador de la póliza o del contratante del producto, tributará por sucesiones o donaciones, ya que habrá una transmisión, impuestos, sucesiones y donaciones. Vamos a ver el enunciado, y así lo vemos de manera práctica. Nos encontramos con un cliente, y son varios supuestos que enunciaremos como 1, 2, 3 y 4, porque tiene varios productos contratados, que en enero de 2001, que es el caso de Pedro, tenía contratado una póliza de seguro de vida para caso de muerte a prima constante, prima nivelada, paga siempre lo mismo, prima constante, con una duración de 30 años, una prima, un seguro a largo recorrido, que podía quizás coincidir al vencimiento con la fecha de jubilación, a los 65 años, que suele ser lo frecuente. La beneficiaria indicada en la póliza de este seguro de vida en caso de muerte es su esposa Dolores. Lo destacamos porque es importante a la hora de tributar. Y el capital asegurado, en este caso, son 100.000 euros. Seguro de vida en caso de muerte, que cubre el fallecimiento por cualquier causa, y por un capital de 100.000 euros que ha de cobrar en principio su esposa Dolores. Pedro fallece el 20 de junio de 2017. Y a consecuencia, es importante también el concepto, la causa, un accidente de circulación. Los familiares comprobarán que además del citado seguro de vida para caso de muerte, Pedro tenía contratados otros productos. En caso de muerte revisan la documentación de Pedro y se dan cuenta que tiene otros productos contratados. Por tanto, recordemos, un seguro de vida en caso de muerte por 100.000 euros a cobrar por parte de la beneficiaria, en este caso su esposa Dolores. ¿Qué productos más tiene contratados, en este caso, Pedro? Además del seguro de vida en caso de fallecimiento que tenía contratado antes de fallecer, la familia encuentra en el cajón de su casa otra serie de seguros que tenía contratados el asegurado. Entre estos seguros tenemos en primer lugar, en segundo lugar, porque viene, además del seguro de vida en caso de muerte, tenemos un PIAS, un plan individual de ahorro sistemático, que es un seguro de vida enfocado al ahorro, para ahorrar, para complementar una pensión, para obtener una rentabilidad, Y nos indica el enunciado que había pagado hasta la fecha del fallecimiento 30.500 euros en primas. A raíz del fallecimiento, estos productos tienen un complemento por fallecimiento, un cobro adicional por fallecimiento, un capital por muerte. Nos indica que el capital por muerte a percibir por los beneficiarios designados sería en este caso 34.000 euros, algo más que el importe del ahorro acumulado. Tanto primas pagadas 30.500, importe a cobrar en caso de muerte 34.000. ¿Quién es el beneficiario designado en la póliza en este caso? No es la esposa del asegurado, sino es su hijo Andrés. Como tercer producto que tiene contratado el asegurado, nos indica que encuentran un PPA, un plan de previsión asegurado, contratado en este caso en el 2009, del que llevaba pagados 28.000 euros en primas, primas pagadas, aportaciones, 28.000 euros. Recordemos que el PPA es un producto con tratamiento fiscal equivalente a los planes de pensiones y que las aportaciones realizadas a este producto seguramente se las ha podido desgravar el asegurado en su declaración de renta y que a raíz del fallecimiento supondrá un pago, los derechos, el ahorro acumulado de este PPA, un capital por muerte de 34.000 euros también. El beneficiario en caso de muerte indicado en la póliza, en este caso, en el PPA, es la esposa del asegurado Dolores. La esposa del asegurado era beneficiaria del seguro en caso de muerte, también lo es del PPA, y el hijo Andrés del PIAS. Y finalmente encuentran en el cajón de desastre de esta vivienda, donde hay una serie de productos aseguradores y productos de ahorro, la familia encuentra que tenía también contratado el asegurado un plan de pensiones, un producto financiero, un plan de pensiones, contratado en este caso en el 2007, del que llevaba pagados 30.500 euros en aportaciones, seguramente también se las había podido desgravar
en su declaración de renta, en la base imponible general de su declaración de renta, y que a raíz del fallecimiento supone el pago para los beneficiarios designados por parte del partícipe, en este caso, de 45.000 euros. El beneficiario en caso de muerte indicado en el plan de pensiones, en este caso también es su hijo Andrés. Y en último lugar encuentran también que el asegurado, que tenía un buen instinto de previsión porque había contratado muchos productos de previsión, tenía un seguro de accidentes, que a raíz de fallecimiento supondrá para los beneficiarios, si este seguro de accidentes, como es el seguro de accidentes, cubriría el siniestro por accidente de circulación que tiene el asegurado, supone un pago a los beneficiarios de 60.000 euros. Y en este caso el beneficiario es su esposa. Tenemos que alternativamente hay beneficiarios de la esposa, en este caso por 60.000 euros, más el seguro de vida en caso de fallecimiento, que hemos visto al inicio, y el plan de pensiones y el PPA, el beneficiario en caso de muerte es el hijo del cliente, del asegurado o partícipe. En el enunciado, varias preguntas a resolver. En primer lugar, ¿por qué impuesto y por qué importe deberá tributar Andrés al percibir el importe correspondiente del seguro PIAS? El seguro PIAS, aunque es un producto destinado al ahorro, en caso de muerte incluye, como es en este caso, prestación en caso de fallecimiento. ¿Quién debe cobrar esta prestación en caso de fallecimiento? Debería cobrar la prestación de fallecimiento quien designe el asegurado en la póliza, salvo que se haya modificado con posterioridad. Entonces, si recapitulamos y vamos al PIAS, nos encontramos que la prestación por fallecimiento, el ahorro acumulado más esa cantidad adicional que se paga por fallecimiento, que suele ser de un porcentaje adicional según las entidades, en este caso alcanza 34.000 euros. El beneficiario es una persona distinta, lógicamente, en caso de muerte que el del tomador, del asegurado, que es su hijo Andrés. Debería tributar su hijo Andrés por el impuesto sobre sucesiones porque es una persona diferente, sucesiones y donaciones, porque es una persona diferente al tomador del seguro, que era de su padre, y debería tributar por la transmisión, por el importe total de la transmisión, 34.000 euros. No hay que restar aquí las primas pagadas porque en ese caso no ha generado esa prestación, no la ha generado el propio cliente. Ha habido una transmisión y por el importe total de la transmisión, 34.000 euros debe tributar Andrés por el impuesto sobre sucesiones. Esa sería la respuesta al primer enunciado de la pregunta A. Segunda pregunta, ¿por qué impuesto y por qué importe debe tributar Dolores, la esposa, al percibir el PPA? Vamos al segundo producto, que debería tributar la esposa al percibir el PPA. Si vamos al enunciado, vamos a recapitular el PPA. El PPA, según el enunciado, tenemos claramente que contratado en 2009 va a cobrar la esposa, designada en la póliza como beneficiaria del seguro, 34.000 euros. En este caso también hay una transmisión, pero la ley establece que los productos de previsión, PPA y planes de pensiones, en caso de fallecimiento, tributan también en el impuesto sobre la renta y por la totalidad de la prestación cobrada, sea quien cobre el propio partícipe o asegurado, en este caso asegurado, porque es un producto de seguro de vida, o sea quien cobre un beneficiario, un tercero, en caso de muerte que cobraría la esposa. El PPA, igual que el plan de pensiones, en todas sus prestaciones, también en caso de muerte, tributa por el impuesto sobre la renta. Por tanto, deberá tributar por el impuesto sobre la renta, por el importe total percibido, que son esos 34.000 euros, la esposa Dolores del asegurado. Así respondemos al enunciado B. Cobra el beneficiario, pero como es un PPA, tributa igual que los planes de pensiones y en todas sus prestaciones tributa en el impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo por parte de, en este caso, el beneficiario, que es Dolores, por el importe total de la prestación, del capital. Tercer enunciado, tercera pregunta. ¿Por qué impuesto y por qué importe debe tributar Andrés al percibir el importe correspondiente al plan de pensiones? Si recapitulamos, viendo el enunciado del plan de pensiones, nos encontramos que el plan de pensiones, contratado en 2007, llevaba pagados un importe de primas, 30.500 euros, pero la prestación en caso de muerte asciende a 45.000 y, como decíamos antes, la cobra el hijo Andrés. Como se trata de un plan de pensiones, aunque quien cobre es una persona diferente al tomador, como plan de pensiones, como producto de previsión, la ley de plan de pensiones y la ley de renta establecen que las prestaciones siempre tributan el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo? Como rendimiento del trabajo. La cobre el propio partícipe, en este caso un plan de pensiones, o la cobre el beneficiario de ese plan de pensiones en caso de muerte, su hijo Andrés. Por lo tanto, deberá tributar por 45.000 euros, ese capital de 45.000 euros, íntegramente
el año en que cobre esta prestación y lo hará como el impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo. Y vamos a la última pregunta del enunciado, no, la penúltima pregunta del enunciado, que indica, en caso del seguro de accidentes, quién cobrará, que lo sabemos, que es de Dolores, que es la beneficiaria del seguro de accidentes contratado, por qué impuesto y por qué importe. Vamos, si recapitulamos y volvemos al enunciado del seguro de accidentes, a raíz del fallecimiento del asegurado, el capital asegurado son 60.000 euros. Como se trata que el fallecimiento se ha producido por accidente de circulación, el beneficiario, en este caso de la esposa Dolores, deberá tributar también, deberá tener derecho a cobrar esta prestación, 60.000 euros, y a igual que los seguros de vida, los seguros de accidentes en caso de fallecimiento, cuando el tomador es diferente al beneficiario, el beneficiario tributa, como es en caso de fallecimiento, por el impuesto de sucesiones, como sucesión. Deberá tributar por esos 60.000 euros. Hay que tener en cuenta que el impuesto de sucesiones tiene una serie de... es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y en la mayoría de comunidades autónomas hay reducciones muy importantes por parentesco que se aplicarían aquí y quizás por este importe debería tributar muy poco. La cuota a pagar por este importe sería muy reducida. Pero el seguro de accidentes, junto con el seguro de vida en caso de fallecimiento, que tendría derecho a cobrar de Dolores, tributarían por el impuesto de sucesiones como sucesión, por caso de muerte. La última pregunta del ejercicio se centra sobre el IPS, el impuesto de primas de seguros. Hay que tener en cuenta que este impuesto grava todas las operaciones de seguros con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Afectan básicamente a seguros personales. ¿Qué seguros personales no están exentos de IPS? Todos los seguros de vida, impuesto de primas de seguros, todos los seguros de vida y los seguros de salud y los seguros de dependencia. El resto de seguros tributan por IPS, estos seguros personales tributan por IPS. También hay que tener en cuenta que es un impuesto que grava las operaciones de seguros. Si las operaciones no son de seguros, son productos financieros, no tributan por IPS. Dicho esto, vamos a responder al enunciado, a la pregunta E. ¿Cuáles son los diferentes productos mencionados en el presente ejercicio que está sujeto al IPS? En principio, el seguro de accidentes está sujeto a IPS, que es el último que hemos visto. Si vamos volviendo atrás, el plan de pensiones no está sujeto a IPS porque no es una operación de seguro, es un producto financiero, no tributaría con el IPS. El PPA, plan de previsión asegurado, es un seguro de vida, de ahorro, pero de vida, con tratamiento fiscal equivalente al plan de pensiones, pero sí que, como que es un seguro de vida, tampoco está exento de IPS, no debe tributar por IPS. El PIAS, el plan individual de ahorro sistemático, es un seguro de vida ahorro, también es un seguro de vida dentro del ramo de vida y también está exento de IPS y si recordamos inicialmente tenía contratado el asegurado un seguro de vida en caso de fallecimiento que como es ramo de vida, seguro de vida también estaría exento de IPS. El único de las operaciones enunciadas que debería tributar por IPS al 6% es el seguro de accidentes. Y hasta aquí el análisis de este tratamiento fiscal de las operaciones de seguros y financieras que tenía contratado el asegurado y partícipe, sea aplicando el impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo, al ser un BPA o plan de pensiones, o sea aplicando el impuesto de sucesiones en seguros de vida, en caso de fallecimiento, en seguros de accidentes o los PIAs, y los PIAs básicamente que es cuando se cobran en caso de fallecimiento.